Iracema Dilian, una de las actrices más deslumbrantes de la época de oro del cine mexicano, logró cautivar a audiencias de todo el mundo con su talento y belleza. Con una vida llena de contrastes, su nombre quedó marcado en la historia del cine, especialmente por su papel en el que, vestida de hombre, se enamoró de Pedro Infante en la pantalla. Aunque alcanzó un éxito vertiginoso, la actriz desapareció misteriosamente de la escena pública, dejando a todos con la pregunta: ¿qué ocurrió realmente con ella? Nacida en Río de Janeiro, Brasil, el 1 de mayo de 1924, Iracema, cuyo verdadero nombre era Iracema Guarari, creció bajo la influencia de una vida cosmopolita. Su padre, un diplomático polaco, la llevó a diversas partes del mundo, incluyendo Italia, donde sembró las bases para lo que sería una destacada carrera en el cine. Desde pequeña, su vida estuvo marcada por la fusión de culturas y experiencias que la moldearon tanto personal como profesionalmente. En Roma, se inscribió en el prestigioso Centro Experimental de Cinematografía, donde perfeccionó su arte actoral, graduándose en 1940. Su carrera despegó rápidamente con su primer papel en la película He aquí la felicidad, dirigida por el reconocido Marcel L'Herbier, y fue en ese mismo periodo cuando llamó la atención del afamado director Vittorio De Sica. Fue bajo su dirección que Iracema adoptó su nombre artístico, Iracema Dilian, y comenzó a ser reconocida en todo el cine italiano. Su primer papel en una película italiana fue en Maddalena Cero en Conducta, 1940, donde su interpretación de una joven encantadora pero con una profundidad emocional cautivó a la audiencia. Con este rol, Iracema se consolidó como una actriz prometedora, capaz de mezclar delicadeza y emociones intensas, lo que le permitió destacarse en un género caracterizado por la comedia romántica. A lo largo de los años, la actriz continuó brillando en la pantalla grande, participando en películas como Teresa Bernardí, 1941, dirigida nuevamente por De Sica, donde interpretó a una poeta ingenua pero entrañable. Su capacidad para hacer creíbles personajes complejos, a pesar de sus defectos, la convirtió en una de las actrices más queridas del cine italiano de la época. Pero lo que parecía una carrera llena de éxito sufrió un giro inesperado. En 1941, Iracema Dilian se convirtió en una estrella internacional gracias a su papel en la película 9 en punto, Lección de Química, dirigida por Mario Mattoli. En este film, Dilian interpretó a una joven dulce y sincera, lo que le valió el cariño de los jóvenes varones, quienes la consideraban el ideal de belleza juvenil y perfección. Sin embargo, en la cima de su éxito, algo sucedió que la alejó de los focos de la fama. En plena década de los 40, Iracema Dilian ya era una figura conocida en Italia, gracias a sus numerosas participaciones en películas populares como Violet Necapelli, The Seven Cesies y Malombra de Mario Soldati. Sin embargo, algo ocurrió en su vida que provocó su repentina desaparición. Mientras los rumores apuntaban a una relación fallida con el actor Pedro Armendáriz, relatos más cercanos a la actriz han revelado que su partida tuvo causas mucho más complejas y trágicas. Lo que pocos saben es que Iracema fue víctima de un acontecimiento tan grave que la obligó a abandonar México. La verdad detrás de su salida de la pantalla y su distanciamiento de la industria mexicana está rodeada de secretos que aún hoy permanecen como una herida no cicatrizada. Es imposible hablar de la vida de Iracema Dilian sin mencionar las grandes incógnitas que rodean su partida. A pesar de que su carrera estuvo marcada por grandes éxitos, también estuvo llena de momentos difíciles que marcaron su destino en el cine y en la vida personal. ¿Qué sucedió realmente con ella? ¿Fue el amor fallido con Pedro Armendáriz la causa de su retiro? ¿O existieron otros factores más oscuros detrás de su adiós? Lo cierto es que Iracema Dilian sigue siendo recordada no solo por su belleza y talento, sino también por el misterio que rodea su vida. Su desaparición dejó una huella en el cine mexicano y en la memoria colectiva de su público.
Su historia sigue siendo una de las más trágicas y sorprendentes de la época de oro del cine mexicano. Cada uno de estos roles evidenció su flexibilidad, ya sea interpretando inocencia romántica, profundidad emocional o un encanto melancólico. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, Iracema transitó hacia una nueva etapa en el cine, participando en importantes producciones de la posguerra. Estelarizó Hera, dirigida por Ricardo Freda, una aventura de espadachines, La figlia del capitano de Mario Camerini, basada en La hija del capitán de Alexander Pushkin, y Corriere del Re de Gennaro Righelli, un opulento drama histórico. A pesar de las dificultades en la industria cinematográfica de la posguerra, el carisma y el talento de Iracema le permitieron prosperar. Durante este periodo, también encontró refugio artístico en España, donde ella y otras estrellas italianas buscaban oportunidades mientras Italia reconstruía su cine. Entre los años 1940 y finales de la década de 1940, Iracema participó en cerca de 20 películas, varias de ellas producciones españolas, como 39 cartas de amor de Francisco Rovira Veleta y Cuando cae la noche de Jerónimo Miura. En 1950, Iracema conoció al actor, escritor y director italiano Arduino Dino Majuri. Ambos se enamoraron profundamente y su matrimonio marcó un giro significativo en la vida de Iracema. A los 26 años, parecía haber alcanzado el equilibrio perfecto entre su vida personal y profesional. Majuri, ya una figura consolidada en la industria, desempeñó un papel importante en la orientación de los pasos siguientes de Iracema. A principios de la década de 1950, el cine mexicano vivía su época dorada, atrayendo talento internacional. En 1951, Iracema y su esposo se mudaron a México, donde protagonizó Muchachas de Uniforme, una película que se convirtió en un éxito rotundo. No solo la catapultó a la fama en Centroamérica, sino que también consolidó su posición como una de las grandes estrellas de esa era dorada del cine mexicano. Iracema compartió pantalla con otras figuras legendarias en proyectos que cimentaron el legado de la época. Uno de sus papeles más destacados fue en la adaptación de Cumbres Borrascosas, Abismos de Pasión, 1954, de Luis Buñuel, donde interpretó a la apasionada Catalina. Aunque Buñuel expresó más tarde opiniones encontradas sobre el filme, la interpretación de Iracema fue ampliamente elogiada por su intensidad y elegancia. Su llegada a México permitió una reinvención artística y junto a su esposo, Dino Majuri, quien contribuyó con guiones e historias para más de 25 películas en México, entre 1951 y 1963, formaron una pareja poderosa en la industria. Iracema interpretó frecuentemente en las mismas producciones que su esposo ayudaba a llevar a la pantalla. En 1951, Iracema Dillian asumió el rol principal en Muchachas sin uniforme, Girls Without Uniform, un audaz drama mexicano que exploraba las complejidades de los deseos no expresados y las emociones prohibidas, dirigido por Alfredo B. Kriva. Esta película era una adaptación del clásico alemán de 1931, Mädchen in Uniform, que inspiró una versión posterior protagonizada por Romy Schneider y Lily Palmer, titulada Corrupción en el internado. En la versión mexicana, Iracema interpretó a Manuela Medina, una joven cuya inocencia y sutil atractivo se convirtieron en el centro emocional de la trama. Compartió escena con actrices como Marga López, Rosaura Revueltas, Alicia Caro y Patricia Morán. El talento de Iracema alcanzó nuevas alturas con su interpretación en Abismos de Pasión, la adaptación de Luis Buñuel de Cumbres Borrascosas de Emily Brontë. Junto al actor mexicano Jorge Mistral y la glamorosa Lilia Prado, Iracema aportó una belleza inquietante e intensidad al papel de Catalina, la trágica heroína. Esta película sigue siendo uno de sus trabajos más aclamados, con los críticos elogiando su capacidad para encarnar la angustia atemporal
y la pasión del icónico personaje de Brontë. A pesar de las reservas personales de Buñuel sobre el proyecto, Abismos de Pasión se mantiene como un testamento al arte de Iracema y su lugar entre las élites del cine mexicano. Iracema continuó cimentando su carrera con una serie de producciones destacadas durante la década de 1950. Iracema Dilián participó en La mujer que tú quieres, 1952, dirigida por Emilio Gómez Muriel, lo que evidenció aún más su adaptabilidad. Una de sus actuaciones más aclamadas fue en Paraíso Robado, 1952, un drama psicológico dirigido por Julio Bracho. Compartiendo pantalla con Ramón G. María Douglas y Arturo de Córdoba, Iracema recibió elogios de la crítica por su interpretación matizada, lo que le valió una nominación al Ariel como mejor actriz. Se reunió con Arturo de Córdoba en Fruto Prohibido y, junto al actor Carlos Navarro, formó una pareja memorable en películas como Un minuto de bondad y El cobarde, que también protagonizó Ernesto Alonso. Trabajó con algunos de los talentos más destacados de la época de oro del cine mexicano, incluido Hernando Calvo, con quien compartió créditos en el emotivo drama La infiel. También fue protagonista de El desconocido, dirigida por Chano Urueta, junto a los renombrados actores Miguel Torruco, Ignacio López Tarso y Leonor Yausás. Sus papeles en estos filmes mostraron su versatilidad, desde personajes románticos hasta los más complejos y dramáticos. Una de sus películas más memorables, Dos mundos y un amor, fue una historia de ambición y traición, ambientada en la aún en construcción Torre Latinoamericana, un rascacielos emblemático de la Ciudad de México. Protagonizando junto a Pedro Armendáriz, Iracema interpretó a una mujer atrapada en las luchas de un arquitecto ambicioso, dispuesto a traicionar a sus socios para completar la imponente estructura. La película se estrenó en 1954, poco después de un dramático incendio que envolvió la cima de la Torre Latinoamericana el 23 de mayo de 1953. Una de las interpretaciones más destacadas de Iracema Dilián a principios de la década de 1950 fue en La historia de un abrigo de Bison, una película memorable por su excepcional elenco y su intrincada narrativa. Dirigida por Emilio Gómez Muriel, la película entrelazó varios hilos narrativos, todos centrados en un lujoso abrigo de bisonte que simbolizaba los sueños y aspiraciones de sus personajes. Iracema protagonizó junto a un talentoso grupo de actores, incluidos Carlos Navarro, Silvia Pinal, Columba Domínguez, José María Linares, Miguel Torruco, María Elena Márquez y Eduardo Alcaraz. La película de 1957 Pablo y Carolina fue el último filme que Iracema rodó en México. Se trató de una comedia romántica de Mauricio de la Cueva, en la que protagonizó junto a Pedro Infante, y también fue la penúltima película en la que participó el actor, destacándose por ser la primera en color en la que actuó el ídolo mexicano. En la película, Iracema demostró su versatilidad al interpretar dos roles, el de la señorita Carolina Cirol, hija de una familia acomodada, y también se vistió de hombre para dar vida a un cadete llamado Aníbal. Su dinámica actuación complementó el renombrado carisma de Infante, convirtiendo a la película en una colaboración memorable entre dos de las estrellas más brillantes del cine mexicano. Aunque su tiempo en el cine mexicano fue relativamente breve, abarcando poco más de 15 películas, Iracema dejó una huella duradera con sus cautivadoras interpretaciones. El éxito de Iracema Dilián en el cine mexicano le abrió el camino para expandir su carrera internacionalmente, con incursiones en las industrias cinematográficas española y cubana, donde rápidamente se convirtió en una estrella. Iracema se mudó a La Habana, Cuba, donde protagonizó Lauk mexicano-cubana y Si ella volviera. La película también contó con los talentos de Marta Roth y Víctor Manuel Mendoza. Esta transición a Cuba permitió a Iracema ampliar su presencia internacional, trabajando en otro vibrante centro cinematográfico. Tras su estancia en Cuba, Iracema regresó a México, donde continuó tomando papeles prominentes tanto en películas mexicanas como españolas.
protagonizó Primavera en el Corazón, un romántico que una vez más demostró su capacidad para cautivar al público con su encanto y sensibilidad. También apareció en Una estrella para el rey y la muralla, donde trabajó junto al actor español Armando Calvo, consolidando aún más su conexión con el cine internacional. Estos proyectos le permitieron continuar su carrera actoral en varios países, y cada papel evidenció su talento para interpretar una amplia variedad de personajes. Desde papeles románticos hasta personajes más profundos y dramáticos, su creciente notoriedad en México la llevó a obtener contratos rentables que aumentaron considerablemente su fortuna. Se comenta que su éxito económico creció notablemente durante este tiempo. En su vida personal, Iracema y su esposo, Arduino Dino Mayuri, crearon una familia, dando la bienvenida a una hija, Coralla Mayuri. Sin embargo, su matrimonio no estuvo exento de tensiones. En un momento, se dice que Dino, quizás abrumado por el éxito creciente de su esposa y la atención que ella recibía, comenzó a sentirse incómodo con su ascendente fama. Algunos informes sugieren que esta incomodidad lo llevó a alejarse de Iracema, atribuyéndose sus actos a celos por sus logros profesionales. La carrera de Iracema dio un giro drástico cuando hizo una declaración polémica sobre sus creencias religiosas. Criticó abiertamente la devoción mexicana a la Virgen de Guadalupe, diciendo que, en su opinión, solo la Virgen María merecía reverencia. Esta afirmación, que muchos consideraron irrespetuosa, fue vista como un grave error en un país donde la Virgen de Guadalupe es un símbolo emblemático de la identidad nacional y la fe. Algunas fuentes sugieren que la declaración de Iracema fue producto de la ignorancia más que de mala intención, pero el daño a su reputación fue inmediato y profundo. La reacción en su contra fue rápida. Una de las consecuencias más importantes fue que, según se informó, fue rechazada para un papel clave en una película sobre la vida de Juan Diego, donde iba a interpretar a la Virgen de Guadalupe. Sus comentarios fueron percibidos como una ofensa a la cultura y religión mexicanas, lo que resultó en que la industria cinematográfica exigiera una disculpa pública de su parte. Sin embargo, Iracema se negó a disculparse, lo que solo profundizó el descontento con ella. Su negativa a reconocer el daño causado por sus palabras llevó a la cancelación de todos sus contratos y proyectos en México. Se dice que la industria, que alguna vez la había acogido, la rechazó, y su posición en el cine mexicano fue gravemente afectada. La situación empeoró cuando, según se reportó, Iracema hizo más comentarios despectivos sobre la cultura latina mientras estaba en el extranjero, describiendo a los latinoamericanos como fanáticos medievales. Esta nueva declaración avivó aún más la controversia, alejándola tanto del público mexicano como de los profesionales de la industria. A principios de la década de 1960, Iracema Dilian y su esposo Dino Mayuri decidieron regresar a Italia, dejando atrás el mundo del cine, que una vez fue su dominio. Junto a sus dos hijos, Antonio y Coral, la familia se estableció en el corazón de Roma, en la pintoresca Piazza Navona. Fue allí donde Iracema eligió apartarse de los reflectores para enfocarse en su familia y llevar una vida de tranquila satisfacción. Criar a sus hijos se convirtió en su principal alegría, pero su pasión por el arte encontró un nuevo rumbo. Durante este tiempo, Iracema descubrió la cerámica, canalizando su creatividad hacia la pintura y el diseño. Encontró una satisfacción renovada en sus actividades artísticas que le dieron un nuevo propósito más allá de la industria cinematográfica. Aunque nació en Brasil, fue en Italia donde Iracema se sintió verdaderamente en casa, abrazando la cultura, la belleza y los ritmos de la vida romana. Su hija Coral seguiría más tarde los pasos de Iracema y comenzaría su propia carrera actoral, eligiendo trabajar bajo el apellido de su padre. Fue un momento de círculo completo para Iracema, al ver su legado en las artes continuado por la siguiente generación. Sin embargo, la expresión artística de Iracema
ahora centrada en los medios táctiles y visuales de la cerámica y el diseño, marcó un nuevo capítulo en su vida que le trajo gran alegría y satisfacción. Tristemente, un gris jueves de septiembre de 1984, Iracema falleció a la edad de 72 años. Su muerte puso fin a una vida notable llena de triunfos y desafíos. 12 años después, su amado esposo, Dino Mayuri, la siguió en la muerte. La pareja, que compartió décadas de amor, creatividad y una vida construida alrededor de la familia y el arte, descansa ahora junta en Italia, donde pasaron los años más felices de sus vidas, en el pacífico campo italiano. En los años posteriores a su retirada del cine, Iracema encontró la paz que tanto había anhelado, rodeada de su familia en Roma. A pesar de que los reflectores ya no iluminaban su rostro, ella continuó siendo un faro de creatividad y perseverancia. Su dedicación a las artes no solo la transformó como artista, sino también como persona, llevándola a un espacio donde pudo reconfigurar su vida, siempre con la misma pasión y entrega con la que había trabajado en la pantalla grande. El contraste entre la mujer que una vez dominó la industria cinematográfica mexicana y la artista que encontró un nuevo hogar en Italia es notable. En México, fue una estrella de gran renombre, admirada por su elegancia y habilidad para interpretar personajes complejos y profundos. Sin embargo, sus palabras y decisiones controvertidas la apartaron de un mundo que parecía haberle prometido todo. Pero en Italia, lejos de la polémica y el juicio, encontró un refugio donde su arte y su familia pudieron crecer en un entorno de paz. El legado de Iracema no solo perdura en sus películas, sino también en la forma en que transformó su vida después de la fama. Su trayectoria no fue sencilla ni exenta de dificultades, pero su capacidad para reinventarse, para encontrar satisfacción fuera de los límites de la industria cinematográfica, es un testimonio de su fuerza interior. Al centrarse en su familia y en su arte, Iracema demostró que la vida no se trata solo de los éxitos que se alcanzan en la pantalla, sino también de los logros personales que se cosechan en el camino hacia la paz y la autorrealización. Su legado, más allá de las controversias y los escándalos, se construye sobre la dedicación a lo que amaba. Cada pieza de cerámica que creó, cada pincelada que dio, fue un reflejo de su espíritu creativo y su constante búsqueda de belleza y expresión. Su vida fue un constante recordatorio de que la fama es efímera, pero la verdadera satisfacción proviene de vivir de acuerdo con lo que uno valora profundamente. Los años de Iracema en Roma fueron, en muchos sentidos, un regalo para ella. Allí, en medio de la historia, el arte y la cultura que tanto amaba, pudo encontrar la serenidad que se le había escapado en los años de gran éxito en el cine. La vida que construyó con Dino, su compañero de vida y arte, fue un refugio de amor y creatividad. Juntos, fueron capaces de compartir una existencia que trascendió el brillo fugaz de la fama, enfocándose en lo que realmente les importaba, su familia y su arte. La figura de Iracema Dillian hoy es recordada no solo por su belleza y talento en la pantalla, sino por su valentía para enfrentarse a los desafíos de la vida. Su historia es un testimonio de que, a pesar de los obstáculos y las controversias, siempre es posible reinventarse y encontrar la paz en el proceso. Cada parte de su carrera, desde sus éxitos en el cine mexicano hasta su reinvención como artista en Italia, refleja la riqueza de una vida llena de logros, sacrificios y momentos de profundo autodescubrimiento. En última instancia, el legado de Iracema trasciende las fronteras del cine y el arte. Es una lección sobre la importancia de la autenticidad, la familia y la pasión por lo que uno hace. Su vida demuestra que las historias de los grandes artistas no son solo sobre lo que dejan en la pantalla, sino también sobre lo que logran construir fuera de ella. El final de la vida de Iracema Dillian fue la culminación de una historia extraordinaria. Después de tantas transformaciones, controversias y éxitos,
Su muerte en 1984, a los 72 años, fue un momento de cierre para muchos de aquellos que la conocieron. Sin embargo, su legado no se desvaneció con ella, sino que perduró tanto en el arte que creó como en las huellas que dejó en las personas que la rodearon, ya sea en el cine, en sus amistades o en su familia. La relación con su esposo, Dino Mayuri, siempre fue uno de los pilares fundamentales de su vida. Juntos, enfrentaron las tormentas de la fama y las críticas, pero también disfrutaron de una vida construida sobre el amor y el respeto mutuo. El hecho de que Dino la siguiera en la muerte, 12 años después, y que descansaran juntos en Italia, refleja la profundidad de su vínculo. En las montañas italianas, entre los campos tranquilos y verdes, Iracema y Dino encontraron su lugar eterno, un testimonio de la vida que habían compartido. La manera en que su carrera en el cine, tanto mexicano como europeo, marcó una época sigue siendo recordada por quienes fueron testigos de su talento. Aunque la industria mexicana le dio la espalda debido a sus controversiales opiniones, su arte no se limitó a las fronteras de un país o de un género cinematográfico. Fue un ejemplo de cómo un artista puede, en su momento de mayor éxito, enfrentarse a dificultades personales y profesionales que, aunque dolorosas, también permiten nuevas formas de expresión y renovación. A lo largo de su vida, Iracema fue una mujer que siempre buscó la verdad y la autenticidad en todo lo que hizo, desde sus decisiones más públicas hasta sus momentos más íntimos. Incluso después de su retirada del cine, siguió siendo una mujer que no temía hablar con franqueza, aunque eso le costara la aceptación de ciertos círculos. En el cine, en el arte y en su vida personal, su compromiso con la honestidad fue siempre inquebrantable, y aunque no todos comprendieron sus decisiones, Iracema vivió según sus propias reglas, eligiendo, finalmente, su propia paz. Al mirar hacia atrás y reflexionar sobre su vida, se puede ver cómo los altibajos que vivió, desde la fama en las décadas de los años 40 y 50 hasta su desconexión con la industria, no la definieron por completo. Lo que realmente marcó su legado fue la manera en que, con el paso del tiempo, encontró su propio camino en la vida, fuera de las presiones del espectáculo y rodeada de los que más amaba. Su historia no es solo la de una estrella que se apagó en el cine, sino la de una mujer que vivió con pasión y convicción, quien al final pudo encontrar lo que muchos no logran, una verdadera paz interior. El hecho de que su hija, Coral, haya seguido sus pasos en el mundo del cine y haya continuado con el apellido de su padre, también refleja la transmisión de ese legado artístico. Para Iracema, ver que su hija se sumergió en la misma profesión fue un testimonio del impacto que tuvo en su entorno familiar. Fue un círculo de creatividad y amor por el arte que se cerró de manera hermosa, dejando atrás una huella imborrable en las siguientes generaciones. Iracema Dillian fue una mujer que trascendió las convenciones, adaptándose y evolucionando en cada fase de su vida. A pesar de las dificultades que enfrentó a lo largo de su carrera y los escollos personales que la pusieron a prueba, nunca dejó que la opinión pública o las expectativas de los demás determinaran quién era ni lo que representaba. Su vida fue una mezcla compleja de éxitos, controversias y decisiones valientes que la hicieron una figura única en el cine y más allá de él. Cuando miramos su legado, no podemos dejar de admirar su resiliencia. En un mundo donde las mujeres en el cine eran a menudo reducidas a papeles que poco representaban su real capacidad, Iracema se destacó por su capacidad para interpretar desde los personajes románticos hasta los más complejos y dramáticos. Fue un símbolo de la belleza y la fortaleza femenina, pero también de una inteligencia y sensibilidad que trascendían el tiempo. A pesar de que su paso por la industria cinematográfica fue breve en comparación con otros grandes nombres, su influencia sigue vigente. La forma en que eligió retirarse de los reflectores para vivir una vida tranquila en Italia, dedicada a su familia y sus pasiones, es un testimonio de su capacidad para seguir su propio camino, incluso si eso significaba alejarse de las luces de la fama. En su retiro,
Encontró nuevos medios para expresarse, como la cerámica y el diseño, donde volcó toda su creatividad y amor por el arte. En sus últimas décadas de vida, Iracema se mostró como una mujer completamente realizada, que no temía redirigir su energía hacia nuevas formas de expresión. Su legado es el testamento de una mujer que vivió su vida de manera íntegra. La controversia que sus opiniones religiosas causaron en su momento fue solo un capítulo más de su historia, que no la definió ni le restó la grandeza de su carrera y sus logros. Si bien su paso por la industria del cine se cerró con cierta amargura debido a las reacciones que provocaron sus palabras, Iracema nunca se disculpó por ser fiel a sí misma. Al final, su decisión de mantenerse firme en sus creencias fue una de las más poderosas, una declaración de independencia y coraje frente a las expectativas ajenas. El final de su vida, junto a su esposo Dino Majuri en Italia, representa el cierre de un capítulo, pero también la apertura a otro, uno en el que Iracema pudo finalmente hallar el equilibrio que había estado buscando. Su muerte en 1984 fue, sin duda, una pérdida para quienes la conocieron y admiraron, pero al mismo tiempo su legado sigue inspirando a generaciones de artistas, cineastas y soñadores que buscan un camino propio, sin miedo a los obstáculos ni a las críticas. La carrera de Iracema en el cine fue una de pasión y elegancia, dejando una huella imborrable tanto en el cine europeo como mexicano. Su belleza, talento y presencia única frente a la cámara aseguraron su lugar entre las grandes estrellas de la historia del cine. Aunque se alejó de la industria para llevar una vida tranquila, sus contribuciones al mundo del cine nunca serán olvidadas. Su legado como artista, actriz y madre continúa inspirando a quienes la conocieron y a quienes descubren su trabajo en pantalla. Al recordar a Iracema Dillian, celebramos el impacto perdurable de su vida y carrera. Su presencia en las películas de las décadas de 1940 y 50, sus interpretaciones llenas de gracia y sus posteriores incursiones en el mundo del arte han asegurado su lugar en los corazones de los públicos de todo el mundo. Al reflexionar sobre su legado, deseamos a todos nuestros amigos y seguidores un futuro lleno de alegría y plenitud, y que sus sueños se hagan realidad, mientras continúan inspirados por las historias y vidas de aquellos que moldearon el mundo del cine. Hasta la próxima, queridos amigos.